En este seminario trataremos el tema de la fermentación acética. Los expositores son Celia Rivera y Henry Rocano. Bueno, para esta exposición, nuestro contenido está estructurado de la siguiente manera, en el cual trataremos la introducción, los objetivos. En el desarrollo tocaremos temas como la historia, ciertas características de las bacterias del ácido acético, los factores que intervienen en la fermentación acética, y nos basaremos en dos métodos, que es el superficial y el sumergido, para ver cuál es la tecnología de elaboración del vinagre, y finalizaremos con la conclusión y ciertas referencias bibliográficas. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que la fermentación acética es uno de los 3 tipos principales de fermentación que son capaces de llevar a cabo las bacterias y otros organismos. Además, la producción del ácido acético que está asociada a la producción de vinagre ha sido una práctica muy antigua de la cual se sacaba provecho para la aromatización y preservación de alimentos, se lo usaba como adobo, también servía como propuestas medicinales para cicatrizar heridas y como bebida para ciertos sectores populares. Además, es útil en el control de ciertas plagas larvales que atentan a la apicultura. También sirve para la fabricación de polímeros de celulosa modificada que son generados a partir de la industria química. Influyen también en la detección para ciertas infecciones virales como el del papiloma humano y entre muchas otras aplicaciones. Además, las bacterias acéticas se suelen encontrar naturalmente en ambientes enriquecidos de alcohol y de azúcar. Cabe destacar que la palabra vinagre deriva de vino ácido y este se lo caracteriza como un líquido de carácter agrio y astringente, el cual es producido mediante la fermentación ácida del vino y compuesto principalmente de ácido acético y agua, además de contener algunos ácidos orgánicos como es el láctico, el málico y cítrico, por lo que el control de la acidez es necesario para asegurar su calidad. No obstante, en cuanto a la biosíntesis del ácido acético, podemos ver que es una oxidación incompleta más que una auténtica fermentación, debido a que el poder reductor que se produce se transfiere al oxígeno. Esto se produce a través de un doble proceso de fermentación, el cual es la fermentación alcohólica y la fermentación acética, y se da a partir de materias primas. Además, este es un proceso bioquímico, el cual se lleva a cabo por diferentes microorganismos, en el que se pueden diferenciar 3 etapas, como se visualiza en la figura. Tenemos como la primera la glucolítica, en la que se va a producir piruvato a partir de la glucosa. Luego vamos a tener la fermentación alcohólica, que va a convertir este último en etanol, y se finaliza con la fermentación acética, donde el alcohol etílico se oxida al ácido acético. Podemos ver que en las 2 primeras esta es realizada por Saccharomyces, y aquí mediante la glucólisis la glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato mediante 10 reacciones catalizadas enzimáticamente. Posteriormente podemos también ver que la fermentación alcohólica del piruvato es carboxilado a acetaldehído por el piruvato descarboxilasa y luego se reduce etanol por la alcohol deshidrogenasa. Este último regenera el NAD+, el cual es necesario para continuar con la glucólisis, y la producción del ácido acético se va a llevar a cabo por las bacterias del ácido acético. Además, cabe mencionar que el vinagre puede contener ciertas cantidades variables de otros componentes, ya sea hierbas, especias o sal, las cuales les van a dar un sabor y un aroma peculiar a cada tipo de vinagre. Por otra parte, para el desarrollo de este seminario nos hemos enfocado en los siguientes objetivos, el cual es nuestro objetivo general de recopilar información acerca de la fermentación acética, y para ello vamos a revisar la historia de la fermentación, describiremos ciertas características y factores que intervienen en este proceso, y además detallaremos las tecnologías y métodos para la elaboración del vinagre. Un aspecto importante a considerar es el inicio de la fermentación acética, por lo que conocer la historia es un factor clave para saber la evolución que ha tenido este proceso. Se estima que su uso data desde hace 4.000 a 5.000 años antes de Cristo, pero adelantándonos un poco más en historia, podemos ver que en 1822 el científico Christian Pearson fue el primer taxónomo de este grupo de bacterias y las denominó Mycoderma.
Más tarde, en 1868, tenemos a Pasteur, el cual realizó un estudio sistemático de la fermentación acética, demostrando así que el ácido acético se formaba a partir de la oxidación del etanol, y que si esta oxidación continuaba por más tiempo, se iba a convertir en CO2 y agua. Además, reconoció así que la madre del vinagre era una masa de microorganismos vivos que producían dicha fermentación y que esto no iba a ser posible si es que no estaba presente el Mycoderma aceti, confirmando así las observaciones realizadas por Pearson. Más tarde, en el año de 1879, Hansen observó que la flora microbiana responsable de convertir el etanol en ácido acético no era pura, sino que estaba formado por varias especies bacterianas. Es por eso que para el año de 1894 las clasifica en función de la aparición de una película en los medios líquidos y su reacción con el yodo. Luego, en 1925, tenemos a Visser-Hooft, el cual realizó la primera propuesta de clasificación que se basaba en los criterios bioquímicos y fisiológicos. Posteriormente, Leibson, en 1954, propone género acetomonas para las bacterias que poseen flagelos polares y que no podían oxidar el acetato a CO2 y agua. Asimismo, propone el género Acetobacter para las que sí poseían flagelos perítricos y estas sí podían oxidar el ácido acético a CO2 y agua. Otro aspecto importante, tenemos en 1950 a Frateur, el cual propuso un sistema de clasificación en 4 grupos utilizando 5 criterios bioquímicos. Estos criterios fue la producción de catalasa, la oxidación del acetatilactato a CO2 y agua, la oxidación de glicerola dihidroxiacetona, la producción de ácido glucónico a partir de glucosa y la capacidad de crecer en un medio con etanol. Esta era su fuente de carbono y en sales de amonio como una fuente de nitrógeno. Luego, para finales del siglo XX, la taxonomía de las bacterias del ácido acético sufre varios cambios gracias al desarrollo y aplicaciones de nuevas tecnologías. Estas fueron principalmente gracias a las técnicas moleculares, además del uso de nuevas herramientas bioinformáticas y el acceso libre a la base de datos, lo que hizo posible así revisar la clasificación de las bacterias del ácido acético y, por consecuente, reordenar los géneros y especies, así como también identificar nuevos géneros y dar lugar a la reclasificación continua. A continuación se van a describir algunas características principales de las bacterias del ácido acético. Características generales. Como características generales tenemos que las bacterias del ácido acético pertenecen a la familia Acetobacteriaceae. Por lo general son microorganismos gram-negativos de forma elipsoidal que pueden encontrarse aislados en parejas o formando cadenas. Su tamaño oscila entre 0.4 a 1 micrómetros de ancho y 0.8 a 0.5 micrómetros de longitud. Existen temperaturas y pH óptimos para la actividad de estas bacterias, además de otros factores como la composición del sustrato y la disponibilidad de oxígeno. Otra característica importante es que estas bacterias tienen la capacidad de oxidar azúcares, alcoholes y obteniendo como producto final una acumulación de ácidos orgánicos, lo cual es aprovechado en la industria de alimentos para su elaboración de vinagres de vinos y de frutas. Además, estas bacterias intervienen en procesos biotecnológicos importantes como la producción del ácido ascórbico, conocido como la vitamina C, y de celulosa, y también intervienen en los procesos fermentativos para la obtención de chocolate a partir del cacao, de café, de nata de coco y para la producción de algunas cervezas especiales. También se va a describir una de las características más importantes de estas bacterias, que es el metabolismo, es cómo realizan el metabolismo o qué tipo de metabolismo realiza. Las bacterias del ácido acético tienen un metabolismo aeróbico. Esto significa que para su desarrollo necesitan disponer de oxígeno, que actúa como receptor final de electrones. Sin embargo, se ha observado que también pueden sobrevivir en condiciones cercanas a la anaerobiosis, debido a la posibilidad de utilizar quinonas como receptores terminales de electrones, esto en lugar del oxígeno. Pero se debe tomar en cuenta que estas condiciones limitan el crecimiento de las bacterias. Además, se sabe que la fuente de carbono es un factor importante para su desarrollo. Estas bacterias también utilizan diferentes rutas metabólicas, algunos intermediarios y productos finales distintos.
Un ejemplo que se puede dar es la oxidación incompleta de los azúcares y los alcoholes, produciendo una acumulación de ácidos orgánicos como productos finales. Esto cuando el sustrato es el etanol, y lo que termina produciendo ácido acético, del cual deriva el nombre de estas bacterias. También se van a describir 3 tipos de metabolismos principales. El primero es el metabolismo del alcohol. En el metabolismo del alcohol de las bacterias, el más usado es el más usado como fuente principal de carbono. La oxidación del alcohol a ácido acético es una de las características más conocidas de estas bacterias. Este proceso principalmente consta de 2 etapas. En la primera, el etanol es transformado a acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa, y posteriormente el acetaldehído se transforma en ácido acético por el acetaldehído deshidrogenasa. Las enzimas alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa presentan distinta afinidad por el oxígeno, siendo más sensible el acetaldehído deshidrogenasa. Esto implica que si existe limitación de oxígeno disuelto en el medio, produce una acumulación de acetaldehído. Luego tenemos el metabolismo de azúcares, donde las bacterias utilizan diferentes carbohidratos también como fuente de carbono, siendo la glucosa la más utilizada. Y finalmente tenemos el metabolismo de ácidos orgánicos, en donde las bacterias también pueden oxidar estos ácidos, y esta oxidación se da por lo general a través del ciclo de Krebs, donde se obtienen como productos finales el CO2 y H2O. Por otra parte, también tenemos que estas bacterias pueden realizar una oxidación incompleta de los ácidos orgánicos, generando metabolitos intermedios como el ácido acético. En este procedimiento, el primer intermediario es el piruvato, que luego es descarboxilado a acetaldehído y CO2 por acción de la enzima piruvato descarboxilasa, y posteriormente el acetaldehído es oxidado a ácido acético por la enzima acetaldehído deshidrogenasa. A continuación también se van a describir 3 ejemplos de los géneros de bacterias que son más abundantes en el ambiente. En primer lugar, tenemos el Acetobacter. Las bacterias del género Acetobacter pueden oxidar completamente el ácido acético a CO2 y H2O, a través del ciclo de Krebs. En esta bacteria, la actividad del alcohol deshidrogenasa es más estable, lo que representa una mayor producción del ácido acético, y también poseen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico para reducirlo a amonio. Luego tenemos el género Gluconacetobacter. Este género de bacterias también puede oxidar completamente el ácido acético a CO2 y H2O a través del ciclo de Krebs. Sin embargo, también puede llevar a cabo la oxidación completa, pero si existe presencia de glucosa, fructosa o etanol, puede reprimir el funcionamiento de esta ruta metabólica, y por tanto este procedimiento solo se dará completamente cuando las fuentes de carbono estén presentes en el medio. Además, este género puede dar la formación de celulosa, que es un polímero formado por la unión de moléculas de glucosa mediante enlaces glucosídicos, que puede también ser sintetizadas, como ya había mencionado, por alguna de estas bacterias o un poco por las bacterias Acetobacter. Finalmente tenemos el género Gluconobacter. Estas bacterias tienen una baja actividad de la glucosa deshidrogenasa y no tienen enzimas necesarias para realizar el ciclo de Krebs, por lo tanto es incapaz de metabolizar la mayoría de los ácidos orgánicos. Sin embargo, se conoce que estas bacterias tienen una fuerte actividad de oxidación de los azúcares en compuestos cetónicos. A continuación se van a describir los factores que intervienen en la fermentación acética. En cuanto a los factores que influyen durante la fermentación acética, cabe mencionar que las condiciones óptimas de la fermentación se refieren principalmente a la ventaja de conocer información acerca de la cinética de crecimiento bacteriano y de los procesos automatizados de fermentación. Sin embargo, también conviene recordar que el concepto de factores que intervienen sobre la fermentación acética se podría sustituir de forma más sutil por el concepto de factores que intervienen sobre las bacterias acéticas, ya que la práctica totalidad de los cuidados que ha de procurar una planta bien diseñada se deben dirigir necesariamente a evitar condiciones nocivas para estos microorganismos. Por otra parte, tenemos que entre los factores que intervienen en la fermentación acética tenemos a la materia prima,
o los sustratos, en el cual los sustratos alcohólicos utilizados como materia prima deben ser sanos, libres de olores y sabores extraños, además deben estar libres de antifermentos, deben estar limpios y estabilizados, secos, sin restos de azúcares que puedan provocar contaminaciones posteriores con levaduras. Y en cuanto a su graduación alcohólica, tradicionalmente se ha venido considerando que los vinos utilizados en la certificación habían de ser de baja graduación. No obstante, en la actualidad, las técnicas de fermentación permiten utilizar vinos con graduación alcohólica de hasta de 10 o 12%. Podemos observar al lado izquierdo la clasificación de los vinagres con base a la materia prima. Por ejemplo, podemos ver el vinagre de vino, en el que la materia prima es el vino, y el método de obtención es a través de la fermentación acética del vino, obtenido por fermentación alcohólica del jugo de uvas. O también podemos observar el vinagre de sidra, en el que la materia prima es el jugo de manzana, y el método de obtención es la fermentación alcohólica y acética del jugo de manzana. También otro factor a considerar son las condiciones del inóculo. Este es un parámetro importante para una óptima fermentación, puesto que el cultivo selectivo de la Acetobacter aceti debe estar en fase exponencial de crecimiento y en una concentración de biomasa total de orden 500 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias sobre mililitro. Otro factor también que influye es el tipo y densidad de la bacteria presente, puesto que los microorganismos involucrados en la producción de ácido acético usualmente se desarrollan de un sustrato madre y están compuestos por bacterias acéticas y por levaduras, las cuales crecen simbióticamente. También es frecuente recomendar la adopción de especies que soporten elevadas concentraciones de ácido acético. Y en cuanto a la densidad de la población como factor de influencia sobre el proceso, resulta evidente la necesidad de alcanzar poblaciones numerosas en el menor tiempo posible si es que se quieren conseguir rápidas conversiones del vino en vinagre. Además, como cualquier otro proceso de fermentación, la población va a ser consecuencia de su velocidad de crecimiento específico y el cual va a depender de las condiciones de proceso, especialmente de la concentración del oxígeno y de la composición del medio. Otro factor también es la presencia de nutrientes. No obstante, este no se considera como uno de los factores que afecten la certificación, pero esto sucede en el caso de la fabricación del vinagre de vino, en el cual no es preciso tener en cuenta su adición, ya que tales nutrientes se encuentran normalmente en cantidad suficiente en los vinos empleados como materia prima. En algunos casos, al igual que la fabricación del vinagre de sidra, se puede recomendar, por ejemplo, la adición de grupo fosfato amónico si es que se observa que la materia prima empleada tiene un contenido en materia nitrogenada inusualmente bajo. En general, y aunque esta observación afecta casi exclusivamente a la fabricación de vinagre de alcohol, es conveniente limitar la presencia de nutrientes a las cantidades imprescindibles, ya que en caso contrario, las sucesivas generaciones de bacterias llegan a ser muy exigentes en sus requerimientos. En cambio, si es que se desarrolla en medios relativamente escasos, esto va a permitir una adaptación a las bacterias a tales medios. Otro factor a considerar es la evaporación de los componentes volátiles. Esta es una de las causas de la disminución del rendimiento durante el proceso de la fermentación acética y puede disminuir el rendimiento del sustrato, el intermediario, así como del producto final. Esto está ligado con la temperatura y en cuanto a la temperatura óptima del proceso, esto va a depender de la composición de la materia prima empleada, en particular de la concentración total. Además de que la temperatura del medio va a influir sobre el crecimiento de microorganismos. En cuanto al rango de la temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias del ácido acético, esta comprende un intervalo de 25 a 35 grados centígrados, aunque la fermentación también puede ser viable entre rangos de 28 a 33 grados centígrados. También tenemos que la temperatura menores a 26 grados centígrados pueden favorecer a una fermentación más lenta, aumentando así las pérdidas del ácido acético. Por otra parte, también los incrementos de 2 a 3 grados centígrados pueden causar serios inconvenientes tanto en la velocidad de proceso como en el rendimiento, por lo que las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados o están sobre la temperatura óptima pueden
provocar un proceso de desactivación bacteriana en el cual se van a denaturalizar las enzimas, se va a dañar la membrana, va a hacer que los constituyentes se dispersen y que el organismo sea más sensible a los efectos tóxicos de la célula, además de aumentar las pérdidas de alcohol debido a la evaporación de compuestos volátiles, los cuales son los que contribuyen a las características del sabor y del aroma del vinagre. Sin embargo, también se ha encontrado en la literatura que se han realizado estudios donde demuestran que las bacterias del ácido acético pueden crecer y producir ácido acético con un buen rendimiento a temperaturas superiores de hasta los 38 o 40 grados centígrados. Otro factor también que influye es la concentración de oxígeno o la incorporación del aire. Este es un proceso esencial dado el carácter aerobio de las bacterias acéticas, principalmente debido a que el proceso de fermentación acética se caracteriza por su elevado consumo de oxígeno. Asimismo, además de las cantidades de aire suministrado, se debe considerar la pureza y calidad de este, puesto que las bacterias acéticas son sensibles a los contaminantes presentes en el aire. Por otra parte, en el efecto de la concentración de oxígeno se considera dos aspectos, según se trate las consecuencias de una interrupción accidental de la aireación o del defecto de la concentración durante el proceso. Además, la aportación del oxígeno al medio es uno de los aspectos del proceso sobre el que se centra la tecnología y existe unanimidad al afirmar que el sistema de aireación es el cuello de botella de la planta de producción. De manera que si la aireación es mala, el proceso va a ser lento y la planta va a ser mala. Otro factor es la concentración del etanol. El efecto de la concentración de etanol sobre la fermentación acética se considera bajo distintos aspectos y en función de las distintas fases de producción. Cabe distinguir entre el posible efecto en la fase inicial, la concentración del etanol es elevada, y en la fase final la concentración es baja. Si el etanol llega a agotarse totalmente, las bacterias acéticas mueren rápidamente y se va a perder el cultivo. No obstante, las altas concentraciones de etanol pueden provocar la inhibición y el crecimiento de las bacterias del ácido acético y los valores superiores van a influir negativamente en la velocidad de acetificación. Por otro lado, los valores muy bajos en la concentración de etanol pueden tener un efecto sobre la viabilidad celular dependiendo de la acidez del medio. Si es que el etanol baja a valores inferiores, se corre el riesgo de que el ácido acético formado se oxide completamente a CO2 y agua y consecuentemente habrá pérdidas en el rendimiento. Otro factor a considerar es la concentración del ácido acético. Aquí la sensibilidad de las bacterias acéticas frente al producto principal de su metabolismo, el cual se denomina acetosensibilidad, es la causa de la dificultad para producir vinagres de elevadas graduaciones, puesto que sabemos que el ácido acético tiene un carácter de activador y a la vez inhibidor sobre la actividad de microorganismos del Acetobacter aceti. Además, la concentración del ácido acético es un importante factor de este estrés fisiológico de las células. Aunque las bacterias del ácido acético son tolerantes al ácido acético a concentraciones que son perjudiciales para la mayoría de microorganismos, existe una variación significativa entre las especies del ácido acético. Por otra parte, durante las diferentes fases de fermentación, las cepas exhiben diferentes grados de resistencia al ácido acético. Esta resistencia se ve afectada por la densidad de población de las bacterias del ácido acético, las condiciones de cultivo y el tiempo transcurrido entre el aislamiento de la cepa y su aplicación industrial. Además, el efecto del ácido acético sobre el crecimiento de las bacterias va a depender de las concentraciones del sustrato, ya sea del etanol y del producto, como el ácido acético y de las condiciones de crecimiento. Otro factor también que influye son los sistemas de fermentación. Existen varios métodos para la elaboración del vinagre, no obstante nos enfocamos en dos, el cual es la fermentación en cultivo superficial, lentos o rápidos, y la fermentación en cultivo sumergido, que les explicaremos a continuación. Para explicar mejor este tipo de tecnologías aplicadas en la elaboración del vinagre, se darán algunas generalidades del vinagre. El vinagre es el producto obtenido por la doble fermentación alcohólica y acética de cualquier solución de azúcar y sustancias amiláceas fermentables. Debido a esto, es esencial que durante la elaboración de vinagres
se debe mantener una baja concentración del etanol para evitar esta oxidación completa del ácido acético formado previamente. También se conoce que en vinagres con alta acidez se favorece la prevalencia de especies gluconacetobacter, en el cual la enzima acetaldehído deshidrogenasa muestra una mayor estabilidad en alto contenido de ácido acético. En vinagres de baja acidez son dominantes las especies Acetobacter, aunque también se encuentran algunos Glucanocetobacter. Y a continuación también se van a describir los dos métodos del superficial y el sumergido. Para el método superficial, las bacterias del ácido acético se encuentran en la superficie del alcohol acetificado, formando una película de celulosa que se la conoce como la madre del vinagre. En parte del proceso, la presencia de las bacterias se da una interfase líquido-aire. Esto se debe a que son aerobias estrictas y por lo tanto es la única manera que tienen de obtener oxígeno para crecer y oxidar el etanol a ácido acético. El proceso se inicia llenando los tóneles con vino y vinagre en la misma proporción. Las bacterias se multiplican y en aproximadamente 7 días forman una capa en la superficie. Para este momento ya el ácido acético empieza a producirse y periódicamente se va a medir la acidez y se va a ir agregando alcohol en determinadas cantidades para que la acidez no disminuya del 2%. En este método también el limitado oxígeno que tienen disponible las bacterias hacen que este proceso sea lento y esto significa que necesitan un largo tiempo para obtener una acidez adecuada. Sin embargo, estos vinagres presentan mayor calidad debido principalmente a la utilización de tóneles de madera que permiten que se realice la acetificación y maduración al mismo tiempo. Actualmente también es empleado este método para la producción de vinagres selectos y con un valor agregado, ya que los tiempos, como ya se había mencionado, son largos y esto también resulta con costos altos de inversión e instalación. En la imagen se puede observar dos agujeros, el cual uno es usado para la aireación e ingreso de microorganismos, entre los cuales se encuentran las bacterias fermentadoras, y en la parte superior se encuentra un embudo por el cual se suministra alcohol en el proceso para mantener la acidez adecuada. Y a continuación también se va a presentar el método de sumergido. En este sistema, las bacterias del ácido acético se encuentran sumergidas en la solución a acetificar y se pueden obtener vinagres con un elevado grado acético en periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, el tiempo más corto que se da es 24 horas. En este sistema se hace circular aire en forma de burbujas a través de la biomasa bacteriana, inyectando aire solo o mezclado con oxígeno. De esto va a depender si se favorece o no la acetificación. Este tipo de sistema se puede observar en la imagen. Además, se sabe que la mayor cantidad de biomasa, como la disponibilidad constante de oxígeno, hace que se dé un mejor rendimiento en la transformación de etanol a ácido acético. Sin embargo, también se requiere un control estricto de la temperatura y de la presión parcial de oxígeno. Una disminución, como ya se había mencionado, del oxígeno hace que se disminuya la actividad de la población celular. Otra característica importante también son los bioreactores utilizados en el proceso. El más importante es el sistema de aireación. Este consta de una turbina que aspira el aire desde el exterior y lo libera en los orificios radiales en forma de finas burbujas. La mezcla líquido-aire es empujada hacia arriba y desviada por los deflectores. Toda esta masa se mantiene en constante agitación para evitar la formación de zonas de baja tensión de oxígeno. Como ya se había mencionado también, que esto puede resultar desfavorable para la actividad metabólica de estas bacterias. Finalmente tenemos las conclusiones, en las cuales se puede decir que es importante conocer los procesos y factores que intervienen en la acetificación. Esto es importante, dado que de esto dependerá finalmente la calidad del producto. Esta ha sido la presentación del seminario 2 de la materia enzimología y procesos fermentativos. Muchas gracias.